tu hoja de ruta para el 2026. Bienvenidos, es un honor como siempre que me acompañen en este webinar, en esta proyección en donde el objetivo es compartir experiencia, conocimiento y herramientas que te puedan ayudar en el crecimiento de tu perfil personal y profesional. Deseo iniciar con una breve historia de reflexión con el propósito de que nos ayude a entender esta evolución en el caminar de nuestra vida. Se llama La lección del carpintero y dice así: transformación a través de la paciencia, la lección del carpintero. El valor de la paciencia es un recordatorio vivido de que la paciencia es más que una virtud, una herramienta esencial en el arte de la vida. A través del viaje de Marco, un joven artesano, se nos invita a reflexionar sobre cómo la paciencia puede transformar no solo nuestro trabajo, sino también a nosotros mismos. En un tranquilo pueblo, bañado por el sol, vivía Marco, un artesano joven, conocido por su habilidad para trabajar la madera, pero también por su impaciencia que a menudo arruinaba sus creaciones. Un día, el anciano maestro carpintero del pueblo, percibiendo la frustración de Marco, lo llamó a su lado, le entregó una pieza de madera rugosa y le dijo: tómate todo el tiempo necesario para convertirla en una obra maestra. Inicialmente, Marco abordó la tarea con su acostumbrada rapidez, intentando dar forma a la madera. Sin embargo, sus esfuerzos precipitados solo causaban más daños. Día tras día, el maestro carpintero observaba su silencio, brindando consejos sutiles, pero permitiendo que Marco encontrara su propio camino. Gradualmente, Marco empezó a comprender la importancia de la paciencia, aprendiendo a valorar la naturaleza de la madera y descubriendo los secretos que solo se revelan con tiempo y cuidado. Después de varias semanas, Marco terminó una escultura exquisita, con detalles finos y con suavidad, pero que solo podían ser el resultado de un trabajo paciente. El maestro carpintero observaba la obra terminada, asintió con satisfacción y le dijo a Marco: ¿ahora entiendes? No solo has transformado la madera, sino que también te has transformado a sí mismo. Reflexión: el valor de la paciencia. Esta historia ilustra la importancia de la paciencia y la atención al detalle en cualquier oficio o tarea. Nos enseña que el apresuramiento y la paciencia a menudo conducen resultados insatisfactorios, mientras que tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien puede llevar a resultados de mayor calidad y satisfacción. El valor de la paciencia es una lectura esencial para aquellos que buscan comprender la importancia de la paciencia en el trabajo y en el desarrollo. Nos enseña que el crecimiento personal y profesional es un viaje continuo y que la paciencia y el aprendizaje constante son claves para la transformación del éxito. El tema que tengo para el día de hoy y quiero compartir contigo se llama Tu hoja de ruta para el 2026. Te habla Gerardo Saldúa, coach profesional, mentor, consultor de organizaciones. Me dedico a acompañar a personas, a acompañar a empresas que deseen evolucionar en sus creencias limitantes, en sus procesos de credibilidad, el entender que nuestra capacidad de evolucionar está presente, que nuestra capacidad de atender esos procesos vive en el deseo y en la pasión por realizar proyectos. Porque el 92% de las metas se abandonan antes de terminar el primer trimestre. Estamos en el inicio de un nuevo ciclo y cada inicio de ciclo trae emociones, trae interés, trae deseos de crecimiento y cada proceso con frecuencia se abandona en las primeras semanas. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado con proyectos en donde los primeros días estamos entusiasmados y a través de las semanas empieza a haber ese decrecimiento o esa disminución de qué es lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo tener? Gran parte de este proyecto implica en que no es necesario forjarse un propósito si no atendemos esa disciplina. La respuesta es simple:
no subes al nivel de tus metas y caes al nivel de un sistema. Esa capacidad de entender lo que buscamos, lo que podemos obtener, en gran parte está en nuestro propósito y en nuestra meta personal y profesional. No se trata de trabajar más, no se trata de hacer más, sino lo propuesto llevarlo a un buen final y que ese buen final esté alineado con nuestro proyecto de vida. Con frecuencia atiendo sesiones de acompañamiento para nuevos proyectos personales y profesionales, y una de las principales menciones que hago es qué tanto quieres lograr, y eso que quieres lograr, qué tanto se alinea con tu proyecto para esa meta inalcanzar. La emoción no es llegar a la meta, la emoción es trascender en el camino para obtener ese resultado deseado. Buscar crecer, buscar aprender, buscar desarrollar una habilidad requiere consistencia. Esa consistencia requiere tenacidad y requiere disciplina. Ser el arquitecto de esa ejecución es un compromiso y es un sueño que crea emociones. Recientemente me ha tocado acompañar a un líder de una organización, y gran parte de este evolucionar en creencias tiene que ver con comprender la constancia y la disciplina para atender ese proyecto de cambio, ese proyecto de evolución. Desafortunadamente, la emoción la dejamos pasar y no la fortalecemos para que sea nuestro motor, para que sea nuestro impulsor hacia eso que buscamos obtener. La disciplina es como diseñar métodos, diseñar estructuras, diseñar KPIs, establecer estrategias con actividades para que ese caminar día a día, así como lo menciona el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, en donde dice que cada suma, cada actividad contribuye hacia un gran proyecto. El trabajar en una arquitectura de ejecución implica atender lo que estamos dispuestos a sacrificar por obtener un nuevo resultado. Las situaciones que se han presentado en el trayecto de nuestra vida tiene que ver con cuál es la medicina adecuada para evolucionar en esas creencias. Con frecuencia, una de las herramientas que utilizo en mis sesiones de coaching se llama ingeniería inversa. Estamos acostumbrados a planear hacia futuro, estamos acostumbrados a planear hacia el 2008, 2010, 2020, 2030, a ver hacia adelante, y en ese hacia adelante buscamos llegar a un objetivo. Pero yo te pongo sobre la mesa, atendiendo la lectura previa de esa paciencia y de ese esmero por lograr ese objetivo. ¿Qué sucedería si aplicamos la ingeniería inversa? ¿Qué sucedería si te ves 5 años adelante con esa maestría, con esa especialidad, con ese nuevo puesto, con esa nueva empresa, con esa nueva sucursal, con ese mejor estado de salud? ¿Qué pasaría si te ves en ese momento habiéndolo obtenido? La primera pregunta que yo les hago a las personas que están en este proceso es: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes estando ahí? ¿Cómo te sientes obteniendo esa meta hacia un mediano plazo, digamos 3 años? ¿Cómo te sientes? Y en ese sentir, redacta un texto, redacta una oración en donde nazca de ti el verte en ese momento y en ese lugar. Posteriormente, visualiza a tu alrededor. ¿Quiénes quieres ver acompañándote? ¿A quiénes quieres atender en esa nueva sintonía, en ese nuevo momento de tu vida? ¿Quiénes van a estar creciendo? ¿Quiénes van a estar disfrutando de ese logro que tú tuviste? Posteriormente, mírate a ti como persona y entiende cuáles son las creencias limitantes que dejaste atrás, cuáles son las nuevas enseñanzas, cuál es el nuevo proyecto que ahora tienes y que te da una satisfacción y un crecimiento personal. En el momento en que identifiques quién está contigo, cómo te sientes, qué es lo que has dejado atrás, te invitaría a que lo escribas, a que hagas una pequeña oración de cuál fue esa creencia, ese pensamiento que has dejado atrás. Posteriormente, ubícate un año hacia atrás y pregúntate, ¿qué tuvo que haber sucedido
¿Qué tengo que hacer ahora para poder llegar a esa meta en el siguiente año? Y empieza a redactarla. Y nuevamente pregunta, en ese segundo año de reingeniería inversa, ¿cómo te ves y cómo te sientes? Quizás estés a punto de graduarte en una maestría, quizás estés haciendo pruebas para atender un nuevo proyecto personal, quizás estés evolucionando en una posición superior a la que tienes ahora. Quizás estés por emitir tu próximo libro o, ¿por qué no? Quizá estás en una etapa de convertirte en freelancer o en entrepreneur para algún proyecto que te apasiona. Y la siguiente pregunta, ¿quién está contigo acompañándote? ¿A quiénes ves a tu alrededor? Redáctalo, escríbelo. Y la tercera pregunta, ¿qué has dejado de hacer en esa etapa intermedia de tu proyecto final que te ha permitido obtener ese resultado? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que hiciste a un lado? ¿Cuáles son esas creencias potenciadoras que te han llevado a ese momento de la verdad? Y redáctalas. Y la pregunta final, ¿cómo te sientes en esa parte de tu proyecto? Escucha tu respiración, escucha tu palpitar, vete en ese momento. Siente si hay sonidos, si hay escucha. Quizá para ese año tuviste un cambio de casa, quizá cambiaste tu auto, quizá te ves más delgado, quizá estás terminando un proyecto, realizando una pintura, escribiendo algunos artículos para algunas personas, evolucionando en tu nueva certificación como coach, como mentor, terminando una maestría, un diplomado. ¿Cómo te ves y cómo te sientes? Y la última etapa es cuando estás hacia atrás, un poco después de la fecha actual. ¿Qué tienes que empezar a hacer? ¿Qué medicina debes sembrar para empezar a llegar a ese proyecto final? ¿Qué diseño estratégico, qué creatividad diferente has de aplicar para que se llegue a ese momento de la verdad? Así como cuando participamos en una nueva posición, que yo menciono que existen tres momentos de la verdad. La primera es cuando lo que dice tu CV estás dispuesto a exponerlo y al mismo tiempo a demostrar tu capacidad y competencia para dar valor a una organización. Ese sería el primer momento de la verdad. El segundo momento de la verdad es cuando realizas evaluaciones de competencia, cuando te aplican un FODA y te conoces a ti mismo. Lamento decirte que gran parte de las personas nos conoce mejor el reclutador que nosotros mismos. Y tristemente, esto es una desventaja porque estamos trabajando en una zona desconocida y estamos trabajando en incertidumbre sin saber en cuáles capacidades puedo dar un mejor desempeño. Y el tercer momento de la verdad es cuando tengo la propuesta integral de esa posición que voy a obtener, en donde quizá en una instancia me fijo en sueldo, quizá en una instancia me fijo en el tipo de empresa, pero no he tenido la oportunidad de valorar a nivel integral cuáles van a ser los horarios, mis responsabilidades, cuáles van a ser las competencias que voy a desarrollar, cómo va a estar mi nivel y ritmo de vida, cuántas horas voy a dedicar, cuánto tiempo voy a dedicar a transportarme, cuáles habilidades pretendo fortalecer en esa etapa de vida. Atendiendo esos tres momentos de verdad, evolucionando en este nuevo ciclo, el primer momento de la verdad es si te ves en un mediano plazo, mencionábamos 3 años, si te ves realizando ese sueño. Si la respuesta es sí, vamos por la segunda. ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente? ¿Qué estás dispuesto a soltar para aprender nuevas habilidades y nuevas competencias? Y el tercer punto, que también es muy valioso, ¿quiénes son las personas que te deben acompañar en este proceso? No olvidemos que las personas que están en nuestro primer nivel son el reflejo de nuestras creencias, de nuestros pensamientos y de nuestro mindset personal. Si estoy acompañado de personas que con frecuencia se quejan, que con frecuencia están trabajando en el pesimismo, que con frecuencia están atendiendo situaciones del pasado y cuestionándolos, creo que es un momento para hacer una elección de cuáles son las personas a las cuales yo puedo potenciar, a las cuales yo puedo acompañar en este nuevo proyecto de realidad
en mi vida profesional. Al mismo tiempo, ¿cuáles son las creencias que he soltado y cuáles son las nuevas que estoy empezando a adquirir? Y el tercer momento de verdad y el más importante es el comprender el compromiso con mi propósito personal. Con frecuencia leo historias de personas exitosas. Una de ellas es el Canelo Álvarez, donde recientemente él hizo un testimonio en donde ha ganado títulos en tres diferentes categorías de boxeo y menciona que en algunas de ellas tuvo que aumentar de peso para subir al nivel que tiene que tener el boxeador para dar el desempeño. Y menciona que en un inicio lo vio como un reto y como una creencia limitante, porque él se considera una persona que cuando está más ligero es más efectivo pesando, es más efectivo peleando, perdón. Y en un momento en que decidió trabajar en un nivel de peso superior le costó trabajo, pero después se sintió que que sus golpes tenían mayor efecto sobre los contrincantes. Le gustó el siguiente nivel y su reto fue subir todavía un nivel superior. Primero lo vio como creencias limitantes, después lo vio como una fortaleza para adaptarse a ese nuevo entorno. Mi comentario es atendiendo esta historia personal. ¿Qué tanto de tu rendimiento actual necesita ser revisado y necesita ser soportado hacia un crecimiento? ¿Cuánto de tu desempeño actual, de tu administración del tiempo, de tu nivel de energía, de tu capacidad para estar en tu mindset atendiendo nuevos proyectos, estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué mentor acompañas? ¿Qué persona exitosa estás tomando como referencia para poder ubicarte en ese nuevo crecimiento? Y al mismo tiempo, ¿qué estás dispuesto a soltar y qué estás dispuesto a tomar como una nueva evolución para obtener ese sueño que anhelas? Al mismo tiempo, cuando hacemos un diagnóstico, eh, con frecuencia me toca decirle a los coaches atendiendo este proceso de reingeniería inversa que recuerdes, vemos de adelante hacia el presente. Es decir, yo normalmente sugiero 3 años, 3, 2, 1, y en ese 3, 2, 1 haz tu diagnóstico, cómo te sientes, con quién te ves, qué ves a tu alrededor, qué estás soltando y qué estás adquiriendo para ser más efectivo. Me voy a la prevención y a la planeación. Una de las situaciones de crisis cuando estamos en esta evolución es que de repente trabajamos atendiendo a nuestro oído interno, a esa vocecita chiquita escuchándonos y que de repente nos dice no podemos, pero también hay otra vocecita que te dice sí puedes. Esa capacidad para entender que la administración del tiempo es clave. Menciono yo a los ejecutivos que existen tres elementos en nuestra vida que debemos de poner plena atención en ellos. Una de ellas es nuestra salud. ¿Cómo está tu salud emocional? ¿Cómo está tu salud física? ¿Cómo está tu salud en esa adaptación y en esa evolución en este nuevo entorno? Y este nuevo entorno me refiero al económico, me refiero al entorno global de la tecnología, que con frecuencia nos emocionamos, pero se vuelve un lastre, se vuelve un freno. ¿Cómo está nuestra evolución en ese entender que las emociones y que el rol que yo juego como líder es crucial? Gran parte de mis intervenciones cuando trabajo con ejecutivos, cuando trabajo con empresas globales, va enfocado a entender y aportar valor para que los líderes se enfoquen y se alineen hacia esas estrategias que generan un crecimiento no nada más para la organización, sino para las propias personas que integran a la empresa. Atendiendo este proceso de prevención de fallas, siempre recuerda, a mayor exigencia, más capacidad física y emocional. A mayor exigencia, más nivel de concentración y de atención en sí mismo. Hace varios años, me tocó dar algunos acompañamientos a personas que estaban
por casarse, por adquirir un compromiso matrimonial y me, me enfocaba en tres preguntas al momento de iniciar el proceso y quiero traerlo a cabo porque traerlo al presente porque esto puede ser útil para lo que quieres alcanzar. Con frecuencia se nota más emocionada a la dama que al caballero. Con frecuencia se nota que la dama es la que toma la mano del varón. Y el varón es más un seguidor desde ahí, que para los que estamos casados nos damos cuenta que al final de cuentas el control de las decisiones pues tiene que ver mucho con la esposa, ¿verdad? Cuando se va a dar una nueva posición y cuando es un cambio hacia otra ubicación, hacia otro estado o hacia otro país, en verdad quien decide no es el esposo, no es el varón, es la mujer. Entonces, atendiendo el ejemplo de las charlas que comento, le preguntaba yo a la chica que qué tanto quiere a su futuro marido o a su novio. Y pues la mayoría de las veces decían pues que era lo máximo, que completamente enamorado de él y que lo quería mucho. Y en el momento que le decía, ok, ¿podríamos decir que lo amas? Sí. Dijo, decían que sí. Pero luego les preguntaba, ok, ¿y qué tanto te amas tú? Y en ese momento venía la reflexión, en ese momento venía como la automirada, es decir, wow. Y dice, no, pues también me quiero mucho. En su reacción y en su expresión nos dábamos cuenta que estaba dando más de lo que tenía hacia él. Este ejemplo lo traigo porque el verdadero reto de alcanzar esa meta tiene que ver con el compromiso personal hacia mí mismo. No es posible alcanzar una nueva posición, no es posible crecer, evolucionar hacia volverme escritor, hacia volverme orador, hacia volverme una persona que quizá está creciendo en las empresas que yo tengo. Tiene que ver primero con el crecimiento personal. En esta hoja de ruta para este año que estamos iniciando, más que obtener hacia afuera, te invito a que tengas la oportunidad de verte hacia adentro. ¿En qué tienes que trabajar? ¿En qué prevención de fallas personales debes de atender en primera instancia antes de visualizar esos resultados? Identificando los patrones, identificando las conductas, identificando ese FODA personal en donde descubres tus fortalezas, en donde atiendes las oportunidades, en donde estás consciente de esas debilidades y en donde te das cuenta de las amenazas a las cuales estás expuesto. La emoción que genera el trabajar en uno mismo radica en esa pasión por obtener esa meta. Con frecuencia en los procesos de análisis de FODA personal, hago una pregunta que sirve en gran parte para esa reflexión hacia el cambio. Le digo, ¿en verdad lo quieres? ¿Lo deseas? ¿O te ves en ese momento de evolución? La mayoría de las veces las personas identifican que el verdadero proceso de evolución tiene que ver en escuchar a nuestra mente, entender cómo nuestro mindset personal está en esa frecuencia. En uno de mis libros, bueno, para empezar, he escrito dos libros sobre mindset, uno que se llama Mindset Personal y otro que se llama Top Mindset. En esos dos libros, lo primero que yo describo es qué tanto tu capacidad de escuchar tu mente y de atender esa evolución tiene que ver que por el momento en que buscas crear. El mindset personal es clave. Y como última tema que quiero mencionar hoy es, me tocó publicar un libro que habla sobre mis metas personales, cómo crear metas, cómo definir objetivos. Existen métodos, existen herramientas, existen estructuras y formas de cómo obtener ese resultado. Con frecuencia me toca ver a los jóvenes explorando en Internet, con frecuencia me hacen preguntas sobre en qué página de Google pueden buscar información. La realidad es que sobre metas hay muchos libros, hay bastantes artículos de gran valor, pero yo te invito a que veas el libro de Mis metas, mis objetivos, el cual recientemente publiqué. Lo puedes encontrar en mi página gerardosaldúa.com. Te invito a que le des una vista. Es un libro cortito, práctico, en donde doy las esencias, comparto formatos, comparto ideas, historias sobre cómo puedes evolucionar hacia esa disciplina,
hacia ese orden y lo más importante es que tengas una diferenciación contra el año que termina. A través del momento de crecimiento, a través de esas nuevas experiencias, te darás cuenta que uno de los elementos clave es entender nuestra evolución. Mencionaba hace un rato en una sesión de coaching que tuve con un ejecutivo no es cuántas horas de vuelo tiene un piloto, la pregunta es, ¿qué tipo de avión estaba conduciendo? ¿En qué parte del hemisferio le tocaba volar? ¿Cuántas tormentas vivió? ¿Cuántas situaciones adversas se le presentaron y supo salir adelante? No son los kilómetros recorridos, sino son esos aprendizajes vividos en ese trayecto. No es la meta alcanzada. ¿Qué obtuviste en esas etapas de evolución para llegar a ese sueño? Con frecuencia decimos, llegué a la meta, pero ¿qué sucedió en ese transcurso? ¿Qué sucedió en ese momento en que estuviste tú alcanzando ese resultado? El libro Mis Metas, mi proyecto de vida está disponible en mi página. Si alguien desea comprarlo ahí, adquirirlo a través de Amazon también está presente. Mis 5 libros están presentes. Próximamente anunciaré la publicación de mi libro número 6, que también creo que puede ser el cierre de este proceso de Talent Tools. Ya les hablaré de mi próxima serie de libros que ya los tengo identificados sobre alquimia personal. Pues bien, espero que estas herramientas te sean útiles, espero que estos momentos de reflexión, estas historias te ayuden a entender que el verdadero responsable de ese crecimiento soy yo. Deseo cerrar con reflexiones que yo aplico en mis procesos de coaching. ¿Qué sucede cuando decimos, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza mi presupuesto, es que las personas no me comprenden, es que no estoy en la empresa que yo quisiera? Si a cada una de estas interrogantes o de estas preguntas le agregas la letra I, es que no tengo tiempo y es que el presupuesto que tengo en este sueldo no me da para lo que yo quiero. Y es que la situación en la organización no me permite que me lleve bien con mi jefe. Y cuando agregas al final la letra I, te darás cuenta que el responsable de cambiar esas situaciones soy yo. No veas hacia afuera, ve hacia adentro. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Te invito a que me sigas en mis redes, en mi perfil de LinkedIn, en mi página, en mis redes sociales. Con todo gusto, si deseas tener una sesión, si deseas tener un acompañamiento, ofrezco una sesión de diagnóstico inicial sin costo, en donde te doy una opinión sobre tu proyecto de vida, sobre tu proyecto de evolución, de crecimiento. Te doy una opinión que quizá no necesites un acompañamiento de coaching o de mentoring. Lo que necesitas nada más quizás es ser escuchado y darte cuenta que vas en el camino correcto. Navegar en el mar requiere una ruta. Navegar en la mar requiere tener una brújula. Navegar en la mar es tener un destino al cual llegar. No es posible estar en el mar sin no tener claro hacia dónde buscas llegar y disfrutar ese viaje, ese sol, esas tormentas, ese viento en proa, en popa, en babor, en estribor, esas tempestades por disfrutar y por aprender de ellas. Mi mejor de los deseos, estoy acompañándote, estoy a tu lado. Hasta la siguiente, deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.